representante Edward David Rodríguez, sobre qué está sucediendo con su aspiración de presidencial. Dijo, no sé definitivamente, y ya hay voces y todo el mundo habla que hay división al interior del Partido Centro Democrático. John Didier Rodríguez Marín, saludamos a esta hora en la mesa de trabajo del CIA, Sistema Informativo Auténtica, y al Día Noticias, Radio Auténtica, a la senadora Paloma Valencia. Senadora, muy buenos días, bienvenida a la información. Muy buenos días, muy complacida de saludarte, Carlos, John Didier, los oyentes, un abrazo muy cariñoso. Bueno, senadora, la pregunta del billón, ¿está de verdad sucediendo algo al interior del Centro Democrático que genera división, malestar, el tema de las precandidaturas, el caso de Eduardo Rodríguez, toda esta situación que se está viviendo porque los militantes están hablando de que unidad al interior del Partido Centro Democrático? Sí, claro, pues evidentemente esa carta que mandaron los parlamentarios tratando de proclamar un candidato y desconociendo el ejercicio que venimos haciendo otros, pues no cayó bien ni en los precandidatos ni en las bases, porque ya se había anunciado que sería el uribismo y las bases del partido quienes escogerían el candidato, de manera que no se entendía la carta del partido y de los congresistas del partido. Y yo creo que el llamado de nuestra militancia es precisamente la fortaleza de nuestro partido. Este es un partido que cuenta, para fortuna nuestra, con muchos ciudadanos que no viven de la política, que no están en la política, pero que les interesa su país y que están pensando permanentemente en cómo tener una Colombia mejor. John Didier Rodríguez Marín, le escucha a la senadora Paloma Valencia. Unidad para el Partido Centro Democrático, piden sus militantes y adelantan ya jornadas haciendo este llamado al mismo partido. John Didier. Sí, pues senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Por ahí la vimos en una entrevista que le concedió a Noticias Caracol, muy bien presentada, muy bien peinadita, muy bonita, senadora. Pero fíjese que hay unas situaciones que empiezan a preocupar en torno al Centro Democrático. O cualquiera podría decir que sería una estrategia publicitaria el escándalo con Eduardo Rodríguez para llamar la atención de los candidatos del partido, pero recordando lo de Ángela Garzón en el Partido Democrático, que le dieron la espalda al punto que ella se terminó retirando, uno dice, ¿qué es lo que pasa en el Centro Democrático? ¿Por qué personas que son batalladoras de la colectividad terminan de esa manera? El caso de Ángela Garzón y ahora Eduardo Rodríguez, que dicen que no es una persona ética para ser candidato del partido. ¿Qué es lo que está pasando en la colectividad? Yo no vi que el comité de ética dijera que no fuera una persona ética. El comité de ética escogió unos nombres que consideraba que cumplían con todo lo que el comité de ética considera que deben tener sus precandidatos, pero en ningún caso vi alguna descalificación en el nombre de Eduardo Rodríguez. No, ¿cómo así? Pero no entiendo, senadora. Hay una lista de personas que quieren ser candidato y ese comité de ética escoge una lista. Y si de esa lista no se escoge un nombre, sino que se elimina, ¿eso qué quiere decir? O es blanco o es negro, o es ético o no es ético. Entonces no puede uno decir que es que no dijeron que él no era ético. Si no lo escogieron es porque no lo era, no reunía las condiciones éticas, porque fíjese que el concepto lo da la Comisión Ética del partido. Además, con el antecedente que se ha conocido, el mismo Eduardo Rodríguez lo dijo aquí en estos micrófonos del Sistema Informativo Auténtica y al Día Noticias, en el sentido que él tuvo roces con el magistrado Velilla porque no le quiso entregar información que le estaba solicitando sobre las investigaciones de los magistrados en el tema del cartel de la toga. Luego entonces hay enfrentamientos personales que parece están trascendiendo. Yo desconozco lo que está usted contándome, John Didier, no tengo información sobre el tema. El comité de ética lo que hizo fue hacer una evaluación, no solamente ética, sino integral sobre los candidatos. Supóngase que el partido tuviera 50 candidatos, precandidatos, entonces no puede haber en un partido una decisión política de quiénes son los candidatos y quiénes no. Y creo que eso hace parte del ejercicio de los partidos, lo cual no puede considerarse como una decisión ética, tiene que considerarse como que el partido o una instancia del partido considera que, por ejemplo, Edward no tiene el reconocimiento nacional para aspirar a una
candidatura, pero no sé cuáles han sido los criterios. Para conocerlos tendrían ustedes que hablar con el comité de ética. Ah, bueno, esa podría ser sí, otra situación que no sea ampliamente conocido, pero si uno devuelve la película, senadora, hace 4 años Iván Duque no era tan conocido, a pese a que era senador, siempre decían que no tenía, no reunía, que no había administrado una tienda, fíjese usted, apenas venía a ser primera vez senador de la República y aún así salió candidato del Centro Democrático. Pero bueno, esperemos a ver. Entonces, mi pregunta que sigue siguiente, que le haría a continuación es la siguiente. Póngase en los zapatos de Edward y que no el nombre que dijeron que no debía aspirar o que no podía aspirar por el partido no es Edward Rodríguez, sino que hubieran dicho Paloma Valencia. Poniéndose uno en los zapatos de él, ¿usted qué piensa? ¿Qué hubiera dicho? Hombre, yo he sido respetuosa de las instituciones de mi partido, pero cada uno toma las decisiones de acuerdo a lo que considere. Bueno, esperemos entonces a ver. Entonces, ¿usted cree que él sí puede ser, él sí va a ser candidato, precandidato del Centro Democrático, pese a lo que dijo la Comisión de Ética, o eso que dijo la Comisión de Ética es de obligatorio cumplimiento? No, yo no conozco el proceso, o sea, yo creo que si quieres hablar del proceso de Edward, pues debes llamar a Edward o al comité de ética, porque yo realmente pues no estoy enterada del tema. Uh-huh. En este momento, senadora, entonces hablemos un poco cómo va ese proceso de ser candidato en el Centro Democrático. Yo creo que ya el tiempo se está agotando, estamos a marzo del otro año, estamos en septiembre, ya la próxima semana es octubre, noviembre, diciembre, y en marzo ya estaríamos eligiendo Congreso de la República, en mayo estaríamos eligiendo primera vuelta. Yo creo que a marzo ya debe estar todo, a diciembre, enero ya debe estar todo muy claro. ¿Ya está definido el mecanismo de elección del candidato del Centro Democrático o el que diga Uribe? Pues evidentemente el partido va a tener que avanzar y en parte en eso tiene que ver el hecho de que esta campaña está empezando tan tarde. Una cosa fue una campaña que iniciamos en marzo, en las elecciones pasadas, y una que estamos iniciando pues prácticamente en septiembre, octubre para este periodo. Entonces creo que aquí pues va a tener que contar mucho pues el conocimiento que ya han logrado ganar los precandidatos, y vamos a hacer unos foros y se están haciendo unos recorridos por el país para tratar de que el candidato pues o los precandidatos logren un reconocimiento y tengan posibilidades de sacar el nombre del partido adelante. Yo creo que el partido tiene una gran ventaja y es precisamente esa militancia que es muy decisiva y que tiene en general una visión clara de lo que quiere del partido y de las aspiraciones que tiene frente a lo que debe ser el partido. Sí, senadora, a propósito del reconocimiento que tiene el partido, por supuesto, es uno de los más fuertes en los últimos años. El expresidente Álvaro Uribe lleva poniendo presidente 20 años en Colombia, lleva ganando las elecciones que se hacen en Colombia. Eh, es- este señor César Caballero, que fue director del DANE, de Cifras y Conceptos, por ahí entregó una opinión, un concepto en las últimas horas en medios de comunicación diciendo que claramente el país está reclamando un cambio de gobierno. Y ese cambio de gobierno quiere decir eso, que el presidente que llegue no sea del Centro Democrático. ¿Qué concepto le merece esa afirmación de Cifras y Conceptos de César Caballero? César Caballera es un reconocido antiuribista, un hombre que desprecia al presidente Uribe y maltrata al partido cada vez que puede. Pues, yo creo que está bien que tenga su posición política, pero pues el hecho de que lo diga no significa que así sea. Yo lo que veo es, claro, hay unos problemas innegables que ha tenido el gobierno nacional, no tanto por él, sino por la pandemia y por el paro. Una izquierda que ha tomado la decisión de no dejar gobernar y de hacer imposible gobernar Colombia. Entonces, si a mí me preguntan, yo creo que lo único que no puede tener Colombia es un gobierno de quienes promueven el caos, el paro, la destrucción del sistema económico. Yo creo que Colombia necesita hoy reactivación económica, Colombia necesita lucha contra la pobreza, lucha contra la corrupción.
Y esas son las ideas que nosotros hemos representado. Seguramente al presidente Duque no le ha ido muy bien, en unas cosas ha acertado, en otras no, pero lo cierto de las cosas es que seguramente si fuera otro el presidente nos habría ido mucho peor. Claro, eso es muy posible, eso lo dice mucha gente. Senadora, por ejemplo, dentro de las situaciones y el balance del gobierno del presidente Iván Duque, el peso colombiano se convirtió en la moneda más devaluada del mundo. ¿Usted cree que esto le pueda pasar factura al Centro Democrático en la próxima contienda? Pues hombre, le tiene que pasar factura a quienes no quisieron la reforma tributaria, pero es que no puede ser que todo sea cuenta del Centro Democrático, ¿cierto? Muchas veces, y creo que incluso con usted, John Didier, hablamos de la reforma tributaria, y yo decía en estos micrófonos, no es que sea un buen momento para hacer la reforma tributaria, pero vamos a perder el grado de inversión. Y entonces eso significa que se nos encarece la deuda y se nos devalúa el peso. La gente decía, no queremos reforma tributaria, que la tumben, que la tumben. Yo creo que la reforma tributaria tenía muchos problemas, aquí mismo se lo dije. Hay que hacer una reforma tributaria distinta, pero hay que hacerla rápido. Hay que tratar de sacar eso adelante para no perder el grado de inversión. No se hizo la reforma tributaria, perdimos el grado de inversión y por supuesto el peso se devaluó. Y entonces dicen es culpa del Centro Democrático. Bueno, no, yo creo que aquí hay que distribuir las culpas un poquito de manera más responsable frente a las posiciones que asume cada uno. Porque no puede ser que no dejan sacar la reforma tributaria, se devalúa el peso y entonces dicen es culpa del Centro Democrático. Correcto. Carlos Hernández, le escucha a la senadora y precandidata Paloma Valencia. Sí, senadora, yo tengo que preguntarle porque vimos en sus redes sociales que usted envía un mensaje, digamos, de unidad, siempre unidos, siempre firmes. Aquí se comunicaron con el CIA, con el Sistema Informativo Auténtica, varios de los líderes de esta, digamos, entre comillas, protesta y llamado de atención hacia el partido en el tema de la unidad. ¿Tuvo usted conocimiento de la carta que ellos presentan, de las reclamaciones? ¿Qué concepto le merecen los puntos que ellos establecen en esa carta? Estoy totalmente de acuerdo. Aquí lo que está en juego es Colombia, y lo decía hace un ratico, que no le conviene al país es quedar en manos de los que promueven el paro, los que promueven la destrucción del sistema económico, los que promueven que no haya recuperación económica y que se agrave la pobreza. Eso es lo que no le conviene a Colombia y aquí está en juego eso. Y hay que hacer todo lo necesario para que este país quede en buenas manos y en eso estamos todos unidos. Esa ha sido la filosofía de este partido y ha sido lo que nos ha movido a estar en la política. Sí. Senadora Paloma Valencia, como de costumbre, muy amable con los colombianos a través del Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Que pase muy buen día. Muchísimas gracias, un gran abrazo para todos y por supuesto aquí siempre firmes con todo el uribismo en las ganas de que Colombia quede en las mejores manos. Un feliz día para todos. Igualmente para usted, la senadora Paloma Valencia, a propósito de la situación que se puede estar presentando en el Centro Democrático, situación que ha denunciado el precandidato Eduard Rodríguez sobre su nombre que no fue incluido en la lista por la Comisión de Ética. Lo cierto es que, como se lo expresé a la senadora Carlos, si a uno no lo incluyen en una lista, quiere decir que no es ético, que no tiene reconocimiento. Yo creo que ese no sería un argumento. Esperemos a ver si finalmente Eduard Rodríguez puede ser o no precandidato del Centro Democrático, pero sí deja mucho que pensar que la Comisión de Ética diga quiénes pueden aspirar o no. Y el que no está incluido en esa lista, pues no, pues si no es éticamente habilitado, no está habilitado para ser candidato de una colectividad. En fin, son situaciones que se presentan. Lo que dice la senadora es que todavía no se ha determinado muy bien el proceso por el cual se va a elegir candidato. De pronto ya es una colectividad que seguramente está jugando una estrategia política. Siempre Álvaro Uribe es un estratega político, por algo se ha ganado las últimas elecciones en Colombia y todavía no define su candidato. Ahí están varios candidatos que estarían aspirando y a ver cómo se va a elegir. Nos ha dicho, creo que Paloma Valencia o María Fernanda Cabal, que no se van a repetir los